Buenas tardes a toda la colectividad que forma parte de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, en especial a sus autoridades principales, rector, vicerrectores, directores, subdirectores de núcleo, facilitadores, participantes, así como su personal obrero y administrativo. Mi nombre es Ramón Vicente Zamora Ferrer, soy licenciado en Contaduría Pública y facilitador del núcleo Caricuao. En la tarde de hoy me es grato presentar mi propuesta de actualización del programa analítico de la asignatura Contabilidad 2, la cual es obligatoria para la carrera de la licenciatura en Administración. Esta propuesta fue elaborada como requisito para aspirar a la clasificación y ubicación del escalafón de instructor de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Quiero inicialmente dar la más cordial bienvenida a los miembros del jurado calificador, integrados por los profesores Tamanaco Fernández, Alison Ríos y William González, así como los jurados suplentes, el profesor José Manuel Madera y el profesor Alirio López. Es necesario dar inicio a esta exposición recordando que la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez fue creada por decreto presidencial durante el mes de enero del año 1974 como una alternativa para la educación superior en Venezuela con una finalidad enfocada en tres aspectos esenciales de la problemática universitaria y que para ello se buscaba la atención a un número mayor de estudiantes con menores índices de costo, vinculación real de la universidad a la producción y al mercado de trabajo, y la creación de fuentes propias y desarrolladoras de ingresos destinadas a lograr un alto porcentaje de financiamiento. Entonces, estos tres puntos, que es la atención a un mayor número de estudiantes y que esto fuera menos costoso quizás para el Estado, la vinculación de las carreras de la universidad que se iban a impartir en función de las demandas del mercado de trabajo y que a su vez la universidad con las actividades que pudiese desarrollar lograra un proceso de autogestión o de autofinanciamiento lo más expedito posible. Como toda organización, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez tiene una misión y una visión. Su misión es fundamental la búsqueda, la generación y aplicación y difusión del conocimiento y el afianzamiento de los valores trascendentales del hombre y la sociedad. En cuanto a la visión, busca ser una institución global de vocación integracionista latinoamericana, abierta al cambio, flexible, innovadora, andragógica y de excelencia, que promueva y practique la libertad de pensamiento y acción, fomente la participación y la profundización de los valores éticos, democráticos y profesionales, que permanezcan en la búsqueda constante del desarrollo sostenido y armonioso de la sociedad y el individuo y esté profundamente comprometida con el desarrollo de la comunidad. Aquí dentro de la visión hemos subrayado o denotado, marcado ahí en letras rojas, la palabra andragógica, ya que esta es la principal característica de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, la aplicación de la andragogía, de la educación para adultos, donde el participante es el que tiene un rol fundamental en su proceso de aprendizaje. Nosotros los facilitadores guiamos, ¿okay?, aquel marco que ha decidido desarrollar el participante, aquella ampliación de conocimiento de más allá de lo que se imparte dentro de los ambientes de aprendizaje y que busca afianzar los conocimientos adquiridos en cuanto a la carrera que esté llevando a cabo el participante en cuestión. La Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez tiene como objetivos institucionales formar y capacitar recursos humanos profesionales a corto y mediano largo plazo que demandan las áreas prioritarias para alcanzar el desarrollo integral del país. En áreas fundamentales es a donde va dirigida la formación de profesionales en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Se busca vincular los procesos de aprendizaje a las necesidades teórico-prácticas del trabajo en diferentes áreas y niveles operativos, así como aplicar y evaluar dentro del proceso de experimentación formas, mecanismos, procedimientos novedosos en las áreas académicas a fin de alcanzar la organización más adecuada para el cumplimiento de los propósitos establecidos. Entonces, dentro de estos objetivos, está más que demarcado que la universidad tiene como objetivo ir actualizando constantemente
los conocimientos que son impartidos dentro de ella para la formación integral y actualizada de los participantes. Ahora bien, siguiendo con la necesidad de este curso de Contabilidad 2 para la formación de los licenciados en administración, a veces surge una pregunta, ¿no? ¿Por qué deben ver contabilidad aquellos quienes se forman en el área de administración? Y la respuesta es prácticamente sencilla, pues. O sea, la responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la gerencia de administración dentro de una organización empresarial? Por lo general, va dirigida a la toma de decisiones en cuanto a los recursos materiales, financieros, humanos, en algunos casos, dependiendo de la mención de la que se trate, ¿no? Sin embargo, la materia contable va dirigida, si se quiere, principalmente para quienes optan dentro de la carrera de administración por la administración de recursos materiales y financieros, valga la redundancia. Es entonces, siendo la administración la responsable de la toma de decisiones, es necesario que los conocimientos sobre el tratamiento contable de las cuentas que integran la situación financiera dentro de una organización sean parte del contenido fundamental de formación de nuestros participantes. Con respecto a los tratamientos contables de esas partidas que integran la situación financiera, se ha tenido una práctica contable tradicional que ha perdurado a lo largo del tiempo y cuya variabilidad del pasado al día de hoy no ha sido significativa. Sin embargo, el mundo global y la economía mundial ha llevado a que surjan instituciones que han buscado englobar las prácticas contables que se desarrollan. Es decir, tenemos institutos como el International Accounting Standard Board, mejor conocido por sus siglas IASB, que se ha encargado de elaborar un conjunto de normas de aplicación mundial y que gran parte de los países en el mundo se han adoptado a ellas en busca de armonizar las políticas contables de todos los países a nivel global. Entonces, esa práctica tradicional unida con estas nuevas normas contables en cuanto a procesos de medición, de reconocimiento, de valoración posterior y de revelación de información financiera, deben utilizarse en conjunto para desarrollar una aplicación o un conocimiento integral y actualizado al respecto de la materia en cuestión. Es una política de Estado que las universidades trabajen en función de la actualización de sus contenidos, y eso está indicado hasta en el mismo Plan de la Patria, donde dice que es una política de Estado en función de la actualización académica de los objetivos, de los contenidos, de las universidades tradicionales. Pues las universidades tienen que estar actualizando sus contenidos constantemente, ¿okay? Eso está establecido en el objetivo 2.3.10.1.3 del Plan de la Patria 2019-2025. Proporcionar la orientación y direccionalidad de un socioaprendizaje del contexto teórico-práctico adaptado a la nueva normativa internacional que abrigue el ámbito contable. Esa es una de las finalidades que busca o que justifica la actualización del programa actual de contabilidad. Llevar tanto la teoría tradicional como lo actual a la aplicación práctica, a socializar el conocimiento, que nuestros participantes estén al tanto de las nuevas prácticas, de que dentro de los ambientes de aprendizaje no demos simplemente algo que se ha quedado en lo viejo, en el pasado, sino que veamos las nuevas prácticas contables que nos podemos encontrar en la calle. ¿Okay? Tanto el facilitador y el participante deben ser los protagonistas que propicien ese intercambio de ideas y conocimientos sobre el campo laboral. Es muy importante la formación, no solo académica, digámoslo así, cuando los estudiantes han decidido, lo digo en este caso relacionando a los estudiantes de administración y contaduría, digámoslo así. En este caso para la Universidad Simón Rodríguez aplicaría lo de administración, pero esas dos carreras que se relacionan
bastante, no deben llevarse de manera aislada lo que es la formación académica y la práctica profesional en la calle. ¿Okay? Debe ir de forma simultánea, ¿okay? Porque una alimenta la otra. ¿Okay? Y un profesional integral en el área de administración debe ir de la mano su formación académica con su formación profesional en el área de trabajo en cuestión. ¿Okay? La finalidad, la formación del sujeto social que se busca, el participante capaz de conceptualizar y dialogar con su facilitador los diversos enfoques de esos saberes. ¿Okay? Un participante que esté alejado del campo laboral difícilmente va a poder discutir con su facilitador los nuevos conocimientos, de las nuevas prácticas que se estén desarrollando en cuanto a la carrera como tal. Otro objetivo que se sigue por respecto al Plan de la Patria, que busca propiciar una formación de pertinencia y de responsabilidad que responda a las demandas actuales de profesionales con conocimientos adaptados a los nuevos cambios. Entonces, ordena también el Plan de la Patria que formemos, que las universidades formen profesionales adaptados a los nuevos cambios de la economía, en este caso, de las normas contables que aplicarían para los contenidos que se deben impartir en esta asignatura. Se debe entonces facilitar los conocimientos, habilidades, destrezas y conductas, de modo que el participante pueda adquirir saberes en relación a los procedimientos contables aplicados a los rubros que componen las cuentas de activo, pasivo y patrimonio dentro de una organización identificable. ¿Okay? Esta asignatura Contabilidad 2 es una secuencia de lo previo visto en Contabilidad 1, ¿no? Entonces, en donde se deben haber adquirido los conocimientos básicos sobre la introducción al estudio de la contabilidad, los conceptos y principios fundamentales, la importancia, la relación de la contabilidad con otras ciencias, lo que es la teoría del cargo y del abono, la teoría de las cuentas, el equilibrio de la ecuación patrimonial, los libros contables obligatorios y luego los estados financieros. Ese es el contenido que a mi juicio considero debe ser impartido en Contabilidad 1, para luego en Contabilidad 2 meternos dentro del estado de situación financiera, que sería el objeto primordial de estudio en la asignatura, y ser seccionado por cada una de las partidas, rubros o cuentas, como quiera llamárseles, y ver, conocer los respectivos tratamientos contables que se aplican a cada partida de manera individualizada, los diversos tratamientos contables en cuanto a reconocimiento, medición y revelación de información de cada uno, de la caja, del exigible, de los inventarios, de la propia plantilla de equipo, del pasivo, del patrimonio. Eso es el fundamento, la justificación de este curso como tal. ¿Okay? Para el administrador responsable de la toma de decisiones, que en algunas organizaciones termina siendo hasta el jefe del contador, tiene que ser capaz de discernir, de discutir, de estar claro en todos los conocimientos relativos a estos puntos en cuestión. Entonces, dentro de este programa analítico se van a establecer las estrategias de aprendizaje que permiten desarrollar las prácticas de evaluación que integran los saberes de diferentes contenidos que son necesarios para la concreción del perfil del participante. ¿Okay? Tenemos entonces como objetivo general del curso de Contabilidad 2 fomentar los saberes del conocimiento teórico práctico de la contabilidad general, para abarcar una articulación que fortalece, conceptualiza y sensibiliza, ayuda a la comprensión de las prácticas contables que aplican a las partidas que integran las partidas de activo, pasivo y patrimonio de una entidad, hacia los participantes durante el proceso de aprendizaje con el facilitador, a fin de orientarlo en la práctica del campo laboral presente. Este objetivo general nos habla de conocimiento teórico práctico. Esa es la formación fundamental de esta asignatura. Teoría con praxis. La praxis por lo general se lleva un mayor porcentaje del tiempo de estudio de esta asignatura. ¿Okay? Contabilidad general. Independientemente del tipo de institución donde se encuentran los participantes, las aplicaciones contables que encontraremos aquí a los distintos rubros que integran el estado de situación financiera de una organización, las prácticas tienden a ser similares. Vamos ahora con cada uno de los objetivos específicos
dirigidos, como ya he dicho anteriormente, a cada uno de los rubros o partidas que integran la situación financiera, teniendo como primer objetivo establecer las características que diferencian las sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas y en comandita, enfatizando la forma de conformación de su patrimonio y las denominaciones aplicables a los títulos que conforman los mismos. ¿Okay? En este objetivo, el participante va a obtener los conocimientos sobre los tipos de sociedades que tenemos de acuerdo a nuestro Código de Comercio actual. Luego, tenemos aplicar los procedimientos de control y registro contable derivados del arqueo de la caja principal, la caja chica y elaboración de las conciliaciones bancarias de acuerdo con los métodos aplicables. Ahí estaríamos trabajando lo que es el rubro del efectivo en caja, caja chica y bancos. Como tercer objetivo, aplicar las metodologías para la estimación de cuentas de cobro dudoso, las negociaciones aplicables a las letras de cambio, giros, efectos por cobrar, con su implicación en los registros contables que se derivan de tales transacciones. Estamos hablando del rubro del exigible, las partidas que integran el exigible, las cuentas y efectos por cobrar, la estimación de cuentas incobrables, las operaciones que se pueden desarrollar con los efectos por cobrar, sean operaciones de descuento, operaciones de cobro. Luego, otro objetivo, elaborar los registros contables con respecto a las compras de venta de mercancía y determinación del inventario final, del ejercicio económico bajo los distintos métodos de evaluación y control y determinación del valor neto de realización. Estaríamos ahí entonces enfocados ahora al rubro de los inventarios, métodos para valorar sistemas de costeo de los inventarios y lo que es el valor neto de realización. Luego pasaríamos a otro objetivo, quinto objetivo, conocer los lineamientos internacionales establecidos con la base de registro para la adquisición de las propiedades, planta y equipo. Esto es lo que anteriormente o en alguna bibliografía tradicional podemos conseguir con el nombre de activo fijo. El cálculo de la depreciación, la pérdida por deterioro del valor, esto se incorpora con las normas internacionales de información financiera, con sus respectivos registros contables aplicables. Otro objetivo, conocer los lineamientos internacionales establecidos para la base de registro inicial de los activos intangibles, validación posterior, la determinación de pérdidas por deterioro del valor con sus respectivos registros contables. ¿Okay? Pasamos al rubro de los activos de carácter intangible, marcas de fábrica, franquicias, patentes. Otro objetivo, explicar los lineamientos internacionales establecidos para la base de registro inicial de las inversiones a largo plazo, tanto en acciones como títulos de deuda, de acuerdo con sus métodos de contabilización, inversiones en acciones, inversiones en bonos que pueda adquirir cualquier organización. Y luego tenemos conocer los procedimientos contables aplicables a la emisión de bonos a largo plazo por parte de una entidad económica, considerando los rescates anticipados, pagos de intereses y conversión de bonos en acciones. Esta es la parte relacionada con el pasivo a largo plazo, que es el que tiene un tratamiento allí contable bastante particular y que merece ser objeto de revisión. Los contenidos que vamos a tener dentro de este programa analítico, como ya sabemos, de tres tipos. Tenemos contenidos declarativos, contenidos procedimentales, contenidos actitudinales. Los contenidos declarativos van simplemente dirigidos a mostrar aquello que va a ser el conocimiento de estudio de los participantes, cuáles son los procedimientos contables aplicables a las cuentas que conforman la situación financiera de una entidad, los puntos teóricos relacionados a cada tema en cuestión y de procedimientos que puedan aplicarse al respecto. Aquí es simplemente la parte teórica y conceptual de conocimiento. Luego, vamos a la parte procedimental. Aquí ya es la parte de registros, de metodologías aplicables a cada una de las cuentas que integran la situación financiera. Qué metodologías se aplican al rubro de caja y banco, efectos por cobrar, de los inventarios, de la propiedad, planta y equipo, de los intangibles y del resto de los demás temas, metodologías para su contabilización inicial, para su medición posterior, para su valoración. Y con respecto al contenido actitudinal, es lo que el fin último, digamos, de este proceso de formación. Cómo hemos cambiado en actitud al participante una vez revisado, una vez estudiado todos los contenidos dados, ¿no? Se busca
que el participante obtenga la habilidad para el registro y aplicación de metodologías contables en cada uno de los temas que abarcan este programa analítico, que tenga una capacidad crítica, que tenga destreza a la hora de desarrollar o aplicar una política contable, capaz de discernir, de criticar, de escoger entre una política contable u otra. Esa es la finalidad de los contenidos actitudinales que vamos a tener en este programa analítico. ¿Cuáles van a ser nuestras unidades de estudio? La unidad número 1, sociedades mercantiles y su capital. Aquí estaremos trabajando lo que es la sección de patrimonio. Luego la unidad número 2, el efectivo en caja, caja chica y banco. La unidad número 3, cuentas y efectos por cobrar. Unidad número 4, los inventarios. La unidad número 5, propiedad, planta y equipo, lo que se conocía, vuelvo y repito, con el nombre de activo fijo, o en algunas bibliografías tradicionales todavía lo conseguimos con el nombre de activo fijo. Tenemos el punto de los intangibles, tenemos el tema relativo a las inversiones, ya sea en títulos de deuda, en títulos de capital, y tenemos la unidad 8 referente al pasivo. ¿Okay? Bastante contenido, un contenido bastante amplio, si se quiere, de estas 8 unidades curriculares, que en el desarrollo de las clases hay que tratar ahí de condensar un poco, adaptarlo de manera que nuestros participantes se lleven la mejor formación posible en cada uno de ellos. ¿Cómo es el proceso de enseñanza de estas 8 unidades curriculares? Bueno, habrán unas actividades de carácter teórico que son impartidas por el facilitador, clases magistrales, exposiciones al respecto, facilitación de temas, de contenidos, de guías de estudio, de materiales elaborados, y que los participantes deben leer, analizar, trabajar al respecto, ¿no? Luego, el proceso de transferencia de conocimientos a través de las actividades prácticas, ¿no? Debe el participante entonces desarrollar talleres, elaboración de ejercicios prácticos, incluso de carácter individual, o discusión grupal de los contenidos adquiridos. Esta es la forma tradicional, considero yo que es la más idónea para un curso inherente al área contable, que debería ser la forma de trabajo del curso en cuestión. Luego, la planificación del proceso de facilitación de los aprendizajes. Bueno, debe el facilitador para cada tema establecer su tema de exposición, asignar los materiales y bibliografías y cuáles van a ser los ejercicios prácticos que él va a realizar como guía para los participantes. Debe el participante estudiar, obviamente, los temas, apoyarse en el material que le ha facilitado, que le ha entregado el facilitador, debe resolver los ejercicios prácticos que le hayan sido propuestos, socialización colectiva, discutir con otros participantes la elaboración de los ejercicios, hacer comparaciones al respecto, aclarar dudas con el facilitador, y eso también lleva a un trabajo colaborativo también entre varios participantes al respecto. Mientras que las técnicas de aprendizaje pueden ir dirigidas a la socialización colectiva, es decir, que los participantes se reúnan allí a discutir sus ejercicios de trabajo, discutir en forma grupal, trabajar de forma colaborativa, la exposición didáctica, facilitador, aprendizaje, la discusión que hay entre facilitador y aprendizaje a la hora de impartir cada clase, y la resolución de los ejercicios prácticos. Veamos ahora un poco en detalle lo que es el contenido de cada una de las unidades curriculares. Como ya se había mencionado, la unidad 1 referente a las sociedades mercantiles. Entonces tenemos un contenido que va relacionado a lo que son las sociedades mercantiles, la sociedad responsable limitada, compañía anónima, sociedad en comandita, todas ellas como las sociedades que se establecen en el Código de Comercio. El Código de Comercio que tenemos en Venezuela que aplica es algo de vieja data, ¿no? Es del año 55, pero es el Código de Comercio que actualmente existe y que tenemos vigente en Venezuela, ¿no? Tenemos contenidos aquí relacionados a lo que son las acciones y cuotas de participación, si las acciones son al portador, si son nominativas, si son comunes o preferentes, y cómo se presenta ese capital dentro del estado de situación financiera. Sus procedimientos, bueno, dirigidos a la investigación de la teoría de sociedades mercantiles, sintetizar las diferencias entre los tipos de sociedades, comparar lo que son acciones comunes y cuotas de participación y presentar dentro del estado de situación financiera el capital social.
debe entonces nuestro participante finalizar este objetivo demostrando la destreza sobre la teoría de las sociedades mercantiles, criticando y opinando acerca de la modalidad más conveniente de conformación de un tipo de sociedad y valorar la diferencia entre acciones y cuotas de participación, entre otros aspectos, ¿no? Como decía, la bibliografía fundamental para este punto es el Código de Comercio, aunque sea de vieja data, ¿no? Es cierto que hoy en día hay otros tipos de sociedades que son de relevancia, como cooperativas, cajas de ahorro, fondos de jubilaciones, pero que ellas tienen una ley por lo general cada una de ellas por separado y que para su conformación prácticamente deben irse al Código de Comercio acá para terminar de hacer lo que es su proceso mercantil y legal. Sin embargo, este proceso, como les había dicho, esta asignatura de contabilidad 2 va dirigida en cuanto al área contable general, o sea que independientemente de los procedimientos o actividad que lleve a cabo la organización, aquí serán los mismos procedimientos en cuanto a las partidas que abarcamos. La siguiente unidad es referida al tema de caja y banco, donde los participantes verán contenidos de caja chica, los procedimientos auxiliares, los libros auxiliares de caja chica, las conciliaciones bancarias, como métodos de control y de registro para controlar el saldo que se lleva en las cuentas bancarias. El tema 3, relacionado a las cuentas y efectos por cobrar. Aquí en este tema 3 se verán contenidos relacionados a lo que son las cuentas por cobrar, su definición, los distintos tipos, qué son los efectos por cobrar, cuáles son las operaciones fundamentales que suelen hacerse más allá del cobro con los efectos por cobrar, las operaciones de descuento, las operaciones de cobro que se llevan a cabo en las instituciones financieras. Para el caso de las cuentas por cobrar, los procedimientos relacionados a la estimación de cuentas incobrables. Y dentro de los efectos descontados, bueno, ¿qué pasa allí cuando se envían los giros al banco? ¿Qué pasa si los devuelven? Todo ese procedimiento contable es el contenido fundamental y que debe ser el contenido actitudinal final que se debe demostrar o se debe ver dentro del participante. La unidad número 4, relacionada al tema de inventario, las mercancías que son adquiridas para luego ser vendidas, o materiales que son adquiridos para ser procesados si son empresas de carácter manufacturero. Entonces aquí deberíamos ver los contenidos relevantes a lo que son los conceptos de inventario, los tipos, los métodos de registro, los métodos de valoración, los sistemas de costeo, cómo se presentan los inventarios dentro del estado de situación financiera. Y un punto relacionado, y que es de aplicación, donde vamos a llevar este punto a normas internacionales de contabilidad, es lo que tiene que ver con la pérdida de deterioro del valor del inventario al comparar su costo con el valor neto de realización. Pasamos al tema número 5, otro punto que cuando lo llevamos a normas internacionales de contabilidad es bastante la variante que hay en lo que es la teoría tradicional de la propia plantilla y equipo, a excepción del registro inicial, con respecto a lo que está establecido en las normas internacionales de contabilidad. Entonces, aquí el participante debería adquirir conocimientos relacionados a lo que es los conceptos y características de la propia plantilla de equipo, la base de registro inicial, lo que es la depreciación y los métodos de depreciación existentes, lo que es el deterioro del valor, cómo se calcula, cómo se registra y cómo se presenta dentro del estado de situación financiera, todo lo relativo y relacionado a las propiedades, plantas y equipos. El deterioro del valor es el punto más importante relacionado con las normas internacionales de contabilidad y este tipo de activos. En el siguiente tema tenemos lo relacionado a los activos de carácter intangible, aquellos que no tienen una figura corpórea, pero que representan un recurso importante para ciertas organizaciones, como marcas de fábrica, patentes de invención, etc. Entonces, este tema como tal va dirigido a lo que es o enfocado su contenido principalmente entre los conceptos y características, la base de registro, cómo son los costos de investigación y desarrollo a la hora de registrar los intangibles, su valoración inicial, su valoración posterior y también entra dentro de ello lo que es la parte del deterioro del valor de los activos. ¿Okay? Por ese punto de deterioro del valor, la norma contable que va referido a ella es la número 36, que se llama deterioro del valor de los activos. No es de un tipo de activo como tal, sino la mayoría de los activos pueden estar
deteriorados, y más adelante ampliaremos un poco al respecto. La siguiente unidad es la relacionada con las inversiones, que pueden ser en títulos de deuda o en títulos de capital. Entonces, se debe aquí en el contenido, o sea, diferenciar una inversión en acciones, una inversión en bonos, y cómo es la metodología de registro, dependiendo si es en acciones, si es en bonos, cómo es la medición inicial, cómo es la medición posterior, cuáles son los métodos que hay para valorar, para contabilizar, porque son distintos los que nos pudiésemos encontrar. También aquí puede estar inmerso la parte del deterioro del valor dentro de las inversiones. Parte del contenido será, bueno, la presentación dentro del estado de situación financiera de esas inversiones como tal. Y nuestro último tema, que es la unidad 8, es relacionada al pasivo. Específicamente trato de enfocar esto en el pasivo a largo plazo, los bonos, porque son bien interesantes los procedimientos relacionados a la emisión de los bonos, la redención, la conversión de bonos en acciones, cuando una empresa decide obtener financiamiento por esta vía, cuáles son los procedimientos a seguir y cuáles son las implicaciones contables que se tienen al respecto con este punto. Como he nombrado este punto de las normas internacionales de contabilidad prácticamente desde el inicio de la exposición del programa analítico, he querido traer como un par de pequeños ejemplos para explicar rápidamente las prácticas novedosas quizás con las que nos pudiésemos encontrar al respecto. Traje un ejemplo de inventario con costo de valor neto de realización, que es la aplicación de la norma internacional número 2, y el referente a propiedad, planta y equipo con deterioro del valor, que sería la aplicación de la NI 36. Con respecto al inventario, bueno, prácticamente la norma de inventario lo que establece es que la base de registro, y eso es teoría tradicional de contabilidad, para los inventarios es el precio de compra más fletes más impuestos, pues lo que es su costo de adquisición como tal. Esta norma establece que en algunas ocasiones el costo o la base por la cual se registró el inventario en principio al momento de adquirirlo no es recuperable del todo al momento de ejecutar la venta. Esto pudiese ocurrir en productos que son susceptibles de obsolescencia, que están próximos al vencimiento o que pueden haber sido desplazados por otro de mayor tecnología en el mercado. Entonces les traigo aquí un ejemplo de un televisor, por ejemplo, que fue adquirido en 35.000 bolívares, pero que debido a su tecnología obsoleta no puede ser vendido en más de 30.000 bolívares. ¿Okay? Él fue desplazado en el mercado por otro tipo de televisores. Entonces, fíjense, su costo de adquisición fue 35.000, pero él no se puede vender en más de 30. Entonces, la NIC 2 lo que establece es que en libros no puede estar registrado el activo por un valor encima del que voy a recuperar al momento de venderlo. Entonces aquí está un pequeño cuadro donde se explica que, bueno, su valor de venta ahora es 30.000 y el costo estimado para terminar de venderlo, que sería 1.000 de embalaje, 200 de flete, habría unos costos estimados para vender de 1.200. ¿Cuánto es? También aquí hay un ejemplo de una comisión que se pagaría y de unos gastos de venta relacionados a vender ese televisor por 1.500 y 1.200 respectivamente. Es decir, yo tengo un valor neto de realización, es decir, el precio en el cual puedo vender en 30 menos los costos estimados para vender, que serían 1.200 para terminarlo y serían 2.700 para venderlo. Yo voy a recuperar en forma neta a la hora de vender ese activo apenas 26.100 bolívares. Eso es lo que es su valor neto de realización. El precio al que lo puedo vender menos los costos que voy a incurrir para poder terminar venderlo, ya sean de terminación o costos estimados de venta como tal. Entonces, en este ejemplo, el valor neto de realización es 26.100. Ese debería ser el valor por el cual debería estar en libros el inventario como tal. Y como está a 35, que fue su costo de adquisición, se debe hacer un ajuste al inventario de 8.900 bolívares, registrando una pérdida por deterioro del valor en el inventario y acreditando al valor del inventario, para que el valor libros del inventario sea su valor neto de realización. Ahora, el otro ejemplo, con respecto a la propiedad, planta y equipo, la NIC 36, aquí se habla de lo que es el deterioro del valor. Y quiero aclarar un poco esto porque hay quienes confunden deterioro del valor con un deterioro de carácter físico, única y exclusivamente, y no es así. Aquí estuviésemos hablando, o aquí estamos hablando, esta NIC 36, de un deterioro más de carácter financiero, es decir, estamos en presencia de un activo que no es capaz de generar los recursos suficientes para que retorne a la empresa por lo menos su costo de adquisición. Entonces la NIC 36, aquí está un extracto
donde pueden leer algunos de los puntos que se deben considerar para si un activo está deteriorado, ¿no? Vamos a leer algunos de ellos, ¿no? Hay algunas fuentes externas, dice que existen indicios observables de que el valor del activo ha disminuido durante un periodo significativamente más que lo que cabría esperar como consecuencia del paso del tiempo, ¿okay? Se tiene indicio de eso, que durante el periodo ha tenido lugar o va a tener lugar un futuro inmediato cambios significativos con una incidencia adversa sobre la entidad referentes al entorno legal, entorno económico, tecnológico, de mercado en el que opera o bien en el mercado en el que está destinado el activo, que durante el periodo la tasa de interés de mercado u otras tasas de mercado de rendimiento de inversión han experimentado incrementos que probablemente afecten la tasa de descuento utilizada para calcular el valor de uso del activo. El importe en libro de los activos netos de la entidad es mayor a su capitalización bursátil. Estos son como factores externos de información. Y hay otros que son factores de carácter interno, que bueno, dice que se dispone evidencia sobre la obsolescencia y deterioro físico del activo, que durante el periodo han tenido lugar o se espera que tenga lugar un futuro inmediato cambios significativos en el alcance, de manera que se usa o se espera usar el activo, que afectará desfavorablemente a la entidad. Y otro punto es que si se dispone de evidencia procedente de informes internos que indican que el rendimiento económico del activo es o va a ser peor que el esperado. Veamos entonces el ejemplo que traigo para ustedes. Dice, una empresa ha adquirido el 1 de enero del 2011 una instalación compleja especializada por un importe de 400.000 con una vida útil de 5 años. Transcurridos 2 años, el valor de realización de la instalación asciende a 238 y los gastos de una hipotética venta serían 5% del precio de mercado. Los flujos de caja de la instalación pueden producir durante los 3 años de vida útil que le quedan ascienden a 83.000, 87.000 y 90.000. Esto es lo que se espera que produzca en flujo de efectivo el activo durante lo que resta de su vida útil. Entonces se pide contabilizar en su caso la corrección valorativa de deterioro teniendo en cuenta que el tipo de interés de mercado sin riesgo es del 5%. Entonces prácticamente aquí lo que hay que hacer es lo siguiente, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con ese activo? Él tiene un costo de adquisición inicial y se ha depreciado a lo largo de un tiempo de uso y tiene un determinado valor contable o valor libros a la fecha. Ese valor libros se debe comparar con su importe recuperable. ¿Cuál va a ser el importe recuperable según la NIC 36? El mayor entre el valor razonable menos los costos de venta, que sería 238 menos 12.000, igual a 226.000, y su valor de uso. ¿Qué define la norma como valor de uso? El valor de uso son los flujos de efectivo esperados en el futuro descontados a una tasa de interés de un mercado sin riesgo. El problema de determinar la tasa con esa norma ha sido siempre el dilema en su aplicación, ¿no? Hay unos que aplican las tasas de interés de mercado, considerando también el riesgo país que pudiese haber, para determinar cuál sería la tasa más idónea para descontar esos flujos de efectivo futuros estimados. ¿Cómo estimar los flujos de efectivo? Bueno, eso es trabajo allí de estadísticos o actuarios allí que puedan determinar cuánto realmente es el flujo de efectivo futuro que pudiese tener o generar un determinado activo en cuestión para la entidad a futuro. Entonces el valor futuro es aplicar una fórmula matemática de descuento a los 3 valores, en este caso, porque son 3 años para los cuales nos están dando flujos futuros efectivos, y esta es la fórmula de aplicación. Tiene otra que es abajo, se divide, esto pasa para abajo con exponente positivo dividiendo, ¿no? Pero al final el resultado sería el mismo. Entonces lo cierto es que aquí tenemos el valor de uso en cuestión. Entonces, vamos a comparar el importe en libros, que es 240.000, con el importe recuperable, que es el mayor entre el valor neto de realización que tenemos aquí, que es 226, y el valor de uso. Vemos que es mayor el valor de uso. Entonces vamos a comparar 240 con 235. Como es menor el valor de uso o el importe recuperable en base al valor libros que tiene el activo, eso es una evidencia de que hay un deterioro en el valor del activo en cuestión y por lo tanto se debe registrar una pérdida por deterioro del valor del activo y acreditar al deterioro del valor que puede ser acumulado, una cuenta de evaluación, deterioro de valor acumulado, deterioro de valor de instalaciones técnicas, etc. Hay quienes acreditan directamente a la cuenta de propiedad, planta y equipo. Eso es elección del que está haciendo el registro en el momento. Entonces ese es el punto relevante de la NIC 36 en combinación con la NIC 16 de propiedad, planta y equipo, y que es algo que no vemos en la teoría tradicional y que en la práctica se aplica mucho, compañeros. Actualmente en Venezuela
Algunas empresas están invirtiendo mucho en determinar el deterioro del valor de sus activos en cuestión. Estas normas están, como yo digo, están en todo, pues. Estas normas internacionales de información financiera primero son sujetos de revisión anual. Todos los años está saliendo una versión que a lo mejor quizás no varía mucho con respecto a la anterior, pero hay años donde sí tienen variaciones de carácter significativos como tal. Entonces todos los años, hasta ahorita estamos aplicando la del 2019. Ya salió el DNA de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela para adoptar el libro del año 2019. Y lo último, y el que tenemos más en boga y en la actualidad, es un proyecto de norma que hay con respecto a la influencia que tuvo la pandemia, el COVID-19, sobre las reducciones de los alquileres, con respecto a la norma internacional de información financiera número 16, que es la relativa a los arrendamientos. Muchos gobiernos decidieron hacer rebajas en los cánones de arrendamiento, incluso algunos suspenderlos, incluso empresarios de carácter privado como tal a nivel mundial, producto de esta situación, pues que los negocios estaban cerrados y obviamente no estaban produciendo para pagar locales arrendados ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué pasa con este proyecto de norma? En la NIS 16 hay unos lineamientos que surgen cuando pasa esta situación de que hay una suspensión en los pagos o hay una reducción en los cánones de arrendamiento. En la NIS 16 ya está preestablecido el procedimiento. Sin embargo, para entidades que tengan muchos bienes en alquiler, aplicar ese procedimiento de la NIS 16 pudiese ser bastante costoso en el sentido de la información financiera que se va a producir. Entonces, se ha emitido una simplificación de procedimientos con esta modificación. Esto apenas está en proyecto, se están recibiendo discusiones y está por salir la decisión final del IASB con respecto a qué es lo que se va a hacer con esas reducciones de los alquileres o cuál va a ser el procedimiento aplicado. Entonces, este ha sido el contenido más relevante y significativo de todo este programa analítico. Me limité a leer exclusivamente la parte de los contenidos cada vez que mostré una lámina referente a cada unidad, porque en cuanto a los materiales y las técnicas de aprendizaje prácticamente similar para todos los temas, con excepción del número 1, que es un poco más teórico como tal, que pudiese tener monografías y trabajos escritos como técnica de evaluación, pero los demás van dirigidos a la aplicación de ejercicios prácticos como tal. Clases magistrales dadas por el facilitador, con intervención obviamente de los participantes, y la elaboración de ejercicios prácticos. Esto es una materia teórico-práctica. Pienso que la práctica lleva como un 80% de lo que es la asignatura como tal con respecto a la teoría. Para finalizar, quisiera mostrarles lo que es el contenido de las unidades actuales que tiene el actual programa vigente de contabilidad 2. Tenía 9 unidades. Hay unas unidades que decidí aquí no incluir, como el caso de las agencias y sucursales, debido a la poca aplicación práctica que eso tiene, ¿no? La existencia de software administrativo prácticamente eliminado la contabilidad de sucursales. No es que las sucursales no lleven contabilidad, sino que están integradas a la casa matriz prácticamente en tiempo real. Y en sustitución de ella preferí incluir una unidad adicional importante, que es la unidad de intangibles. Hay otras que pudiesen haberse incluido, pero sin embargo considero que hay que ser acucioso aquí y realista a la hora de incluir unidades temáticas para el poco tiempo que por los momentos disponemos, quizás por horas semanales de clases dentro de la universidad. Considero realmente, es una opinión muy personal, que 2 horas semanales para este tipo de asignatura y la importancia que tiene en la carrera de administración, considero bajas las horas académicas realmente. Pienso que podría ser un poco más, pero esto requiere ya de una revisión a fondo, si se quiere, allí de las horas por parte de los responsables del diseño académico como tal. Y finalizo mostrándoles la bibliografía de referencia, libros más cercanos a la teoría tradicional que pudiésemos utilizar, el de Contabilidad Financiera de Brito, edición del Centro de Contadores, que está un poco actualizado a normas internacionales, el libro de Chieso, de Contabilidad Intermedia, no puede faltar en este tipo de contabilidades, el Código de Comercio, los BABEN-NIS, que son el acuerdo y la aplicación de normas internacionales de información financiera en Venezuela, y las respectivas normas internacionales de información que aplican por cada uno de los temas en donde existen las mismas. Y me despido mostrándoles
una pequeña frase acá del señor Albert Einstein, donde dice que nunca considere el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Y eso es a lo que nos lleva la actualización, en este caso en el marco contable. Me despido, espero que haya sido de su total agrado la exposición y muchísimas gracias por su atención.